Parábola. Ejemplo número 1. El diámetro de una antena parabólica es de 1.5 metros y su profundidad es de 25 centímetros. ¿A qué altura se debe colocar el receptor? En otras palabras, en este problema nos piden hallar las coordenadas del foco. En una parábola hay ciertos elementos que rápidamente pondré en este gráfico. Tenemos una parábola, es este el eje Y, el eje X, y tenemos elementos que sobresalen en este gráfico, en esta parábola. Darlo de otro color. Un primer elemento sería este punto, el punto más bajo o más alto en una parábola. Se llama vértice. También hay un punto especial en la parábola que se llama foco. Siempre se halla en la misma recta que el vértice. La distancia del vértice al foco se conoce como P minúscula. Y también hay otros elementos tales como la recta que parte de un punto de la parábola, pasa por el foco de manera perpendicular y llega hasta el otro punto, se conoce como lado recto. Y también tenemos otro elemento que es una recta que se encuentra a la misma distancia P, pero en el otro sentido. Esta recta se conoce como directriz. Sin embargo, los elementos que nos interesan en nuestro problema son el vértice, la distancia P y el foco. ¿Ok? Tengo el gráfico del problema de este lado y voy a ir remarcando lo que nos interesa. Bien. La antena es de tipo parabólica. Hay que imaginar que a la antena se le hace un corte y colocamos esa parábola que se dibuja en unos ejes cartesianos. Aquí tenemos el eje Y, el eje X, y la antena la colocamos a la mitad del eje Y. O sea, parte desde aquí y pasa por el origen y vuelve a subir. En el gráfico se ve que se alarga la parábola, pero consideremos que hasta aquí llega el corte de la antena. Bien, el diámetro o el ancho de la antena en el enunciado dice que es de 1.5. Quiere decir que esta distancia es de 1.5. Sin embargo, como el eje Y parte exactamente a la mitad, por eso aquí vemos 0.75 y para el otro lado, como se trata de coordenadas, menos 0.75. Esta distancia desde aquí hasta acá son los 1.5 metros, que es el diámetro de la antena. Bien, la profundidad es esta. En el enunciado dice que son 25 centímetros. Sin embargo, como estamos manejando metros, tenemos que convertir estos centímetros a metros y eso es 0.25 metros. Por eso aquí tenemos 0.25. Entonces, utilizando el plano cartesiano, vemos que la antena pasa por estos puntos coordenados, este que marco en verde y este que también marco en verde. Las coordenadas de estos puntos para este sería 0.75 en X y en Y 0.25. Y para el otro punto sería menos 0.75, 0.25. Bien, entonces el foco
se encontrará aquí. ¿Qué tiene de especial el foco? Bueno, resulta ser que la parábola tiene la propiedad de que cualquier rayo o onda electromagnética que llegue de manera paralela al eje de la antena o de la parábola, aquí es paralelo al eje Y, cuando choque en la antena, ese rayo pasará por el foco. Otro ejemplo, por ejemplo aquí, llega de manera paralela, choca y pasa por el foco. Es decir, concentra todas las ondas en este punto que se conoce como foco. Por eso es importante poner el receptor en ese punto en especial. Bien, entonces procedamos a averiguar a qué distancia, es decir, P. Recordar que este es el vértice de la parábola y la distancia desde el vértice al foco es P. Entonces tenemos que encontrar P. Bien, esta es una parábola que abre hacia arriba y las ecuaciones de las parábolas que abren hacia arriba y pasan por el origen. Recordad que el vértice está ubicado en el origen de los ejes cartesianos. Sus ecuaciones son así: x cuadrada igual a 4py. Entonces sustituimos los valores. Esta x y esta y serán las coordenadas de un punto por el que pase la parábola. Entonces ya tenemos dos puntos, pasa por este y por este. Pues yo recomiendo que tomemos este punto. Recordar que la primera componente es x y la segunda es y. Entonces sería 0.75 al cuadrado igual a 4 por P. P es lo que queremos saber, desconocemos su valor, y Y si lo sabemos, 0.25. Despejamos Y, pasamos 4 y 0.25 que multiplican al otro lado, quedando 0.75 al cuadrado entre 4 por 0.25, eso nos dará la distancia P. Realizamos lo que está en la parte de arriba, da 0.5625 y en la parte de abajo 4 por 0.25 da 1. Entonces P sería el resultado de dividir esta cantidad entre 1. Entonces, pues dividir entre 1 es la misma cantidad. La distancia P sería 0.5625 y recordar que estábamos manejando metros. Podemos dejar así o convertir a centímetros, que es multiplicar por 100 esta cantidad. 56.25 metros. Quiere decir que el receptor hay que ubicarlo a 56.25 centímetros. Aquí me he equivocado, centímetros. Para que el receptor esté ubicado en el foco.